Los Gauchos del Mar son dos hermanos argentinos que hacen cine y buscan olas en costas poco exploradas del mundo para hacer surf. Después de 10 meses en África, empiezan a darle forma a su próxima expedición, surfear en Malvinas. Investigando, descubren que los únicos surfistas de las islas también son hermanos y, como ellos, nacieron después de la guerra. Después de varios intentos, logran contactarse con los hermanos Moffat. Les proponen compartir una expedición por las islas y surfear juntos. Ahí contestaron. Apologize for a difficult message, but I've talked to my brother about the project. With our current difficulties with Argentina, he feels he doesn't want to risk the trip being used in any political way. Mira. A ver. Era una de las opciones que pueden pasar, pero bueno, a ver si personalmente nos entendemos. Capaz es diferente. Siempre es diferente en persona. Las huellas del conflicto parecen atravesar las generaciones. A pesar de la negativa, deciden ir igual y que la expedición sea un símbolo de unión a través del deporte. Nuestra motivación para salir de viaje es la idea de ir a buscar nuevas olas. Y por lo que estuvimos analizando en los mapas satelitales y cartas náuticas, Sabemos que van a haber olas, el problema iba a ser el viento. queremos meternos en las estancias, acampar, hacernos caminatas de varios días, subirnos un velero, explorar también con los aviones interisleños, pero el que va a mandar ahí al final va a ser el clima y el lugar. Hay mucho recoveco, mucha isla, mucho islote, mucha playa, bahía. Y en algún punto, bueno, estamos con ansias y con muchas ganas de poder encontrar una buena ola. Aunque es un archipiélago de más de 700 islas, con miles de kilómetros de costa, allí viven solo 2.800 personas. Los Gauchos del Mar confían en que tarde o temprano se cruzarán con los hermanos Moffat. Sin su ayuda y con un clima tan impredecible, encontrar olas para surfear puede ser difícil, muy difícil. Se hospedan en una casa que les sirve de base para organizar sus primeros pasos. Mañana hay que hacer un poquito de la logística que hay que llevar y... Acá en la isla tienen una guía de teléfono para todos los que viven acá. Y cuando entramos en contacto con John Moffat para tratar de surfear acá, teníamos el WhatsApp y no el número local, así que acá está el número. Las comunicaciones en las islas no son fáciles. Deciden no esperar más y buscar olas por sus propios medios en las playas cercanas a la capital. Después de todo, si los Moffat surfean, alguna ola los reunirá. La búsqueda no es tan fácil como pensaban. La mayoría de las tierras son privadas y para llegar a la costa se necesitan permisos para ingresar. En la estancia Murrell
logran hacer el primer contacto con Adrián, un estanciero local. We kind of run an old-fashioned farm. We keep to the peat, we keep to milking the cows by hand, which my wife does every morning. So we have fresh milk every day. That's part of our farming life. Peat cutting used to be years ago by spade. Now it's done very little and it's done by machine. It's cut and it's dried up on the bank. It should be dry enough to cart and put into sheds. And then it ferments much better. If you use it when it's new, you don't get the heat from it. It's still green. So it's better to leave it for a year or so, and then you get the proper heat from it. What we do, it works. And our motto is, if it's not broken, don't try fixing it. Adrián aconseja que si quieren acampar en las estancias, llamen por teléfono antes, para estar seguros de que los estancieros estén dispuestos a recibirlos. Not this Friday, next Friday. Will be Friday, Saturday, and Sunday. If that's okay, we will be camping. Well, our plan was to camp, and well, that's not possible at Sea Lion. Hello. Hello. Okay, no problem. And how much is for one room? Per night, per person. Okay. Bastante más difícil todavía de lo que pensamos, de lo que nos dicen. Te reciben unos, es muy caro, otros mandan un mail, otros no te atienden. Estuvimos hablando recién con 6 estancias diferentes, algunas que están en islas, otras están acá en las islas principales. Y no es tan fácil como pensábamos el tema de los permisos. De a poquito vamos avanzando. Difícil, pero no imposible. En la estancia Fitzroy hay una playa en la que podrían encontrar buenas olas. El gobierno es el dueño de esa tierra y les otorgan un permiso especial para acampar. Mi nombre es Gilberto Castro, soy chileno, soy administrador de la estancia Fitzroy. En este momento estamos haciendo la esquila de ovejas, la segunda esquila que hacemos en la temporada. Ya hicimos todo lo que es el animal seco y ahora estamos terminando con 8.500 ovejas. Un contratista de esquila viene con 6 esquiladores, 6 velloneras y un prensero. Eso hacen un promedio de entre 1.500 a 1.700 animales diarios, entre 6 esquiladores. It's quite good. You got like 4 major big farms here, and you just shear from Monday until Saturday, then you go home for Sunday and start again Monday. I prefer to live on a farm. There's always more things to do, more freedom. El ganado ovino es una de las actividades más importantes para la economía de la isla. Por varias generaciones, los habitantes criaron ovejas para el consumo de carne y para exportar su lana. Muchos conservan tradiciones y las costumbres de décadas pasadas. You can do anything you want with wool, including making jewelry. When my grandmother came out to visit, she brought me my first spinning wheel. It's a dying art. Not many people here actually spin. And when I was a lot smaller, there were more men spinning than women. I remember my dad used to knit all the little booties for all the babies in the family. I don't think many men knit nowadays. A lot of crafts like the spinning now is becoming popular again. There is interest again.
younger people knitting and spinning. Estamos acá en la estancia Fitzroy y vamos a bajar como 1 horita y pico para llegar a esta playa acá que hay pingüinos, nos dejaron acampar y a ver si surfeamos en estos días. Mientras algunos pichones de pingüino papúa corren a sus padres reclamándoles comida, otros se quedan al sol, secándose frente al mar. Bajo el agua, son los pingüinos más veloces. El agua está espectacular, tiene un color increíble y vamos a meternos a ver si surfeamos 1 horita al menos. Con las tablitas más gordas, Julián con el longboard. Estamos al lado de los pingüinos, vamos a respetar eso, nos dijeron a 500 metros. Así que pasaremos a saludar y nos meteremos un poco más lejos. Finalmente, con los pingüinos papúa como únicos testigos, pudieron disfrutar de la primera sesión de surf en las islas. Al día siguiente, no hay olas. El mar amanece en calma y no hay indicio de nuevas marejadas en las playas de la estancia Fitzroy. Sabían que no sería fácil encontrar buenas olas en las islas. Parece cuestión de estar en el lugar justo en el momento indicado. ¿Vamos a otro lugar o intentamos? No sé, sí, creo que no hay nada. No hay nada acá ni en ningún lado. En el camino de regreso ven una posible ola, pero
pero resulta inaccesible. Está complicado, está todo este campo que está minado y vamos a ver si podemos, no sé, darle la vuelta por algún lado. Todavía quedan muchos campos minados, especialmente en las costas donde las tropas argentinas esperaron el desembarco británico. Su ingreso está prohibido y hay fuertes multas para quien se anime a cruzar el alambrado. Las minas antipersonales detonan con un peso mayor a 30 kilos. Por eso, los únicos habitantes de esas playas son los pingüinos. Los pobladores de las islas conviven todos los días con las consecuencias de la guerra. Nos tuvimos que ir del intento de esa ola porque están todas las minas, no se puede pasar, hay que seguir buscando. Se ve un poco lo que dejó la guerra, pero hay muchas otras cosas, muchas memorias que no las vemos, de las personas que vivieron todos esos momentos muy duros. Bactec es una empresa que trabaja para liberar de minas el terreno. Quizás ellos tengan alguna solución para acceder a las playas cercanas a las zonas minadas. We've been working really in the Falklands since 2009, and since 2015 we've cleared all the way along the Stanley Road. All these minefields are now gone. Stanley itself is really clear of minefields. There's 2 remaining, and the reason they're not being worked on at the moment is because they were subject to an environmental impact assessment, because they're the habitat of penguins. Rookery Bay was the one we wanted to go surfing the other day. That's right, yeah. Now, obviously, because of the environmental impact, we've got to put some mitigation measures in place, and that means working those minefields out of the penguin breeding season. So that means winter working. Ah, nice. Yeah, so.
estoy acá filmando para entrar acá al campo minado y que quede un registro, para que no haya ningún problema. This is an Arm Track 20. It's one of the machines we use here in the Falklands for preparing the ground for the miners to move along and clear. And the chisels and drum will cut into the ground at least 20 centimetres. That line has been prepared by the machine. Manual deminers will follow along, trailing through the earth, looking for evidence of mines. Yeah, it's quite different. Zimbabwe, of course, we have a season whereby we can have temperatures going up to something like 30 to 35 degrees Celsius. But in this island, most of the time it will be very cold, low temperatures. So it's quite different. The British forces and some Argentine volunteers did start mine clearance and took a lot of mines out. In the phases that we've been here since 2015, we've touched on about 13,000 mines and pieces of evidence so far. So you've got to add the 13,000 to whatever they took out, and there's not actually many records of what was taken out by the forces immediately after the conflict. Por las minas, muchas playas de la capital seguirán cerradas por un tiempo, pero hay posibilidades de buenas olas en una bahía cercana donde dicen haber visto alguna vez surfear a los Moffat. Van allí con la esperanza de encontrarlos. Está fresquito. No hay pistas de los hermanos Moffat, pero surfear con delfines al final del día fue una linda sorpresa. También lo fue esa misma noche la respuesta de una estancia casi deshabitada en otra isla.
aceptaron recibirlos y les permiten acampar cerca de la costa. La estancia Port Stevens tiene una playa orientada al sur en la que, según el pronóstico de olas, podrían darse buenas condiciones para surfear. La única manera de llegar con la camioneta es subirla a un ferry y cruzar el estrecho de San Carlos. Es la isla más grande, pero solo viven unas 100 personas y la comunicación allí es todavía más difícil. Ana y su marido Peter viven aislados. No están muy acostumbrados a las visitas, pero los reciben con cariño. The farms were self-sufficient. The farms had their own carpenter, their own mechanic, their teacher. Government actually didn't have to do anything for the farms at all. They did everything. Our communication was by radio. Everything went by message form, really. You didn't talk a whole lot, you just sent messages. But you knew everybody. You'd hear their voices, or you'd have the radio on in the kitchen tuned to that frequency. And so you heard other people talking and passing messages or passing weather. And so although you didn't meet the people, you got to know them, you got to hear their voices, and you probably, years later, you'd meet someone and you'd think, I know that voice, and it would be because you'd heard them talking, but you'd never ever met them. And then when the telephones came in, that for me isolated everybody a lot. You're happy here? I'm happy here. I really have no ambitions at all, except to carry on here. So, yeah. Ana y Peter les desean suerte. Si quieren llegar hasta la ola, deben ir en camioneta hasta el final del camino, hacer noche y al día siguiente seguir a pie. No logran surfear la ola que buscan. Las condiciones climáticas nuevamente son desfavorables. Sin conocimiento local, la expedición se complica. Pero no se rinden. Si no pueden llegar a las olas por tierra, entonces llegarán por aire. Acá estamos afuera del aeropuerto. Vamos a tomar el Figas, avión interisleño, nos vamos para la isla Saunders. Estamos bastante cargados, así que vamos a ver si nos dejan llevar todo este equipaje. ¿Cuánto pesa? 14.
El avión los deja a 160 kilómetros de la capital y promete volver a buscarlos en 3 días. Atraviesan varias colonias de pingüinos papúa y pingüinos rey hasta llegar a un sitio protegido para acampar. Si las condiciones se alinean, ahí podría haber una buena ola. Por momentos, la isla parece una gran colonia de albatros de ceja negra. En el archipiélago vive el 60% de la población total en el mundo. Los pichones tardan casi 6 meses en emanciparse de sus padres y recién a los 10 años serán capaces de hacer sus propios nidos y reproducirse. Este tipo de albatros comparte el hábitat con los elefantes marinos, que después de alimentarse, descansan sobre los bancos de algas que usan como camas. El pingüino rey, la segunda especie de pingüinos más alta después del emperador, llega a medir 1 metro de alto y pueden vivir hasta 20 años. El macho y la hembra se turnan cada 10 días para llevar a cabo la incubación. Esa mañana, el viento empezó a soplar de tierra, acomodó el mar y pudieron entrar al agua.
tuvieron la suerte de surfear con Tonina Soberas y después de varios días, el avión regresó a buscarlos. El piloto les advierte que las condiciones meteorológicas son malas, pero deciden emprender el regreso de todas maneras. Ya llevan 30 días de expedición en las islas. A esta altura, es difícil pensar que los hermanos Moffat no se hayan enterado que están ahí. Sin embargo, no se cruzan y tampoco logran hacer contacto. Cape Dolphin queda en la punta noroeste y es el lugar de la isla más expuesto a los fuertes vientos que vienen del océano. Las ráfagas pueden superar los 100 kilómetros por hora y las corrientes son intensas e impredecibles. Allá van a buscar olas en la zona más salvaje de las islas. En el casco de la estancia viven Sonia y su hijo. Sonia es una artista plástica muy cálida y generosa, y desde el primer momento los hacen sentir como en su casa. For people that never came to the islands, how would you describe it in one sentence? Oh dear, that depends on which part of the islands you're in. Wild and beautiful, windy. Not the hottest place on earth, but you have to grab every little moment when the sun's out. The same for surfing. Yes, exactly. Yeah. The wave is, yeah, like this. It's just, oh, there's a cloud. Oh, there's a wave. Moments. So you go out when the wave's coming in. I go in when the clouds are coming. Andy, el hijo de Sonia, trabaja en la estancia y cuando supo que buscaban un lugar para acampar frente a la playa, se tomó la tarde para ayudarlos a encontrar un refugio en la costa.
El viento es mucho más fuerte de lo que imaginaron y por las mareas, el refugio en la cueva no es seguro para pasar la noche. Andy propone llevarlos a otro sitio más reparado. Unas semanas atrás, en medio de una tormenta de viento, una pareja decidió pasar la noche en un contenedor abandonado y casi les cuesta la vida. We got struck by that enormous storm that night. A couple of campers came through. Amazingly, somehow that container just rolled and rolled. What was it? 100 meters, I think? With Ed and Charlie inside it, which threw them out, and somehow they survived. But that was a horrendous night, and we don't ever want another one like that. Andy lo lleva hasta una pequeña cabaña que perteneció a Jane Cameron, una archivista reconocida que pasaba largos retiros escribiendo frente al mar. Jane falleció hace algunos años, pero el refugio conserva su mística. Sus libros y sus cosas aún siguen allí. Ahora se largó a llover también, además del viento, así que vamos a aprovechar y cocinar algo caliente para irnos a dormir temprano y mañana a ver si el viento cambia y las condiciones del mar mejoran. Hace bastante frío, nos vamos a ir a dormir y creo que lo que nos va a despertar mañana, en vez de ser el sol o la luz, la claridad de la mañana, van a ser las moscas. Está lleno de moscas en el piso, en las paredes, así que será hasta mañana, a ver qué pasa. Durante toda la noche no paró de entrar viento. La puerta estaba rota y hacía mucho frío.
Encontramos un par de bisagras tiradas para arreglarla y dejarla funcionando para que puedan usarla los que vengan atrás. De regreso, pasan a despedirse de Sonia y Andy. Les agradecen por la hospitalidad, el cariño, y se llevan un mensaje de paz. We need to be kind to each other. Because, like that little thing, we're all one, aren't we? Well, man makes borders, aren't they? There's no borders out there. If we didn't have borders, there wouldn't be so many problems, would there? La única manera de llegar a las islas más pequeñas y a las olas más remotas es por mar. Se dirigen al puerto para evaluar posibilidades para embarcarse y se encuentran con un viejo conocido, el Mago del Sur, el velero con el que recorrieron la isla de los Estados. El nuevo capitán de la embarcación es Ezequiel, que inmediatamente se suma a la aventura y se preparan para zarpar. En el barco vivís a otras velocidades, ¿no? Es otro tiempo, las cosas van más lentas. En tierra vos viajás en un auto a 10 km por hora y decís, estoy caminando. Y nosotros 10 km por hora decís, che, estamos yendo rápido, estamos haciendo 5 o 6 nudos, 7 nudos. Es más lento todo.
Navegar el mar austral en busca de olas es otro sueño cumplido, pero el clima no ayuda a que se den las condiciones para surfear. El viento es un factor que le juega en contra constantemente. El lugar tiene potencial. Es una buena ola, pero ese día está muy chica y con tanta alga es imposible surfearla. Hay que seguir buscando en un mar que se vuelve impredecible. ¡La chocamos! Sí, estoy agarrado. Saca. En estas latitudes, los fuertes vientos, las marejadas y la falta de reparos hacen muy difícil encontrar puertos naturales para anclar. Con mucha expectativa y ganas de surfear, hacen el segundo intento de desembarco con el gomón. El viento pasó de 30 nudos a casi 70 en las rachas. Se puso muy peligroso. Y si se meten, corren el riesgo de no regresar a la costa.
Es el segundo intento fallido con el gomón. Y cuando piensan que las cosas no podían empeorar, empeoran. Y cuando estábamos subiendo el bote, me clavó en uno de los soportes y bueno, se hizo una rajadura, así que nos quedamos sin bote. Así que acá estamos haciendo una reparación de emergencia. Le acabamos de poner un poco de poliuretano, que es un pegamento bastante duro. Y vamos a dejarlo secar toda la noche para ver si mañana logramos que esto infle y poder bajar. El problema de no tener el gomón es que no podemos desembarcar a tierra, y si no podemos desembarcar a tierra tampoco podemos ir a buscar olas, así que se complicaría un poco la expedición. Nos sopló, Lo lindo. 60 nudos parejitos desde ayer a la mañana que no afloja. Ahora empezó a aflojar un poco, debemos tener una noche más tranquila. El ancla se desclavó en algún golpe de viento, una racha, y después se apoya arriba de los cachillutos y salió patinando. Nosotros nos dio un ratito de tiempo para prender el motor y arrimarnos más a la playa. Esperamos este viento toda la noche, así que me parece que, muchachos, otra noche de guardia de ancla. Acá estaremos. La exploración por mar se prolongó más de lo previsto y tienen que regresar al puerto, pero no se resignan. No pueden volver sin hacer un último intento por surfear esa ola a la que tanto les costó llegar.
Fueron 50 días de búsqueda incansable de olas por tierra, aire y mar. Surfearon rodeados de una biodiversidad increíble. Hicieron nuevos amigos. Y a esta altura, sus aventuras buscando olas se convirtieron en comentario obligado de los habitantes de las islas. Acabamos de volver de navegar, estamos ahora de vuelta en la capital, así que vamos a llamarlos a los hermanos a ver si podemos ir a surfear con ellos. No atiende nadie. Sin embargo, la falta de contacto con los hermanos Moffat empaña la expedición que tenía como objetivo inicial romper prejuicios y tender un puente entre dos pueblos enemistados por una disputa territorial. Justo un día antes de volver a casa, el pronóstico de olas es bueno y deciden despedirse de las islas con una última sesión. Esta vez, todas las condiciones se alinearon. Los hermanos Jay y John Moffat se acercaron a la costa para surfear y compartir un encuentro de olas entre hermanos. Un cierre inolvidable para quizás la expedición más difícil. Tal vez sea nuestra generación la que logre traerle un poco de paz al Atlántico Sur. Y si no es esta, será la próxima. Pero siempre valdrá la pena intentarlo.